Hace un par de semanas se me encargó terminar la primera carta de Pablo a Timoteo. Estuvimos viendo ese tema que estuvo muy bueno, que lamentablemente no se pudo registrar. Y hoy, mis hermanos, estamos iniciando la segunda carta de Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Es una introducción que me corresponde darles, pero le he puesto un subtítulo llamado Testificando a Cristo. Y ahora lo van a ver por qué. Entonces, hoy, mis hermanos, iniciamos el estudio de la segunda carta de Pablo del apóstol Pablo, a Timoteo. Y esta segunda carta tiene un contexto distinto a la primera carta que él escribió, ya que esta carta fue escrita desde una mazmorra, desde un lugar frío, desde una prisión fría y alejada, profunda, que existía en aquella época en el Imperio Romano. Si ustedes recuerdan, la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo, así como la de Tito al mismo tiempo, fueron escritas entre el año 62 y 64 después de Cristo, desde una casa alquilada donde Pablo estaba en arresto domiciliario, ¿recuerdan? Encerrado ahí estaba Pablo, encadenado a un par de soldados, pero tenía una cierta libertad en una casa alquilada que le permitía a Pablo compartir el evangelio y seguir escribiendo. Luego de esto, de este arresto, el apóstol Pablo es liberado. Pasan unos años después de él visitar las iglesias y de predicar el evangelio, más o menos entre el año 66 y 67 después de Cristo, donde había empezado una fuerte persecución en contra del cristianismo desatada por el emperador Nerón en aquellos tiempos. El apóstol Pablo nuevamente es llevado a la cárcel. Y en ese tiempo el emperador Nerón provocó un incendio en la ciudad de Roma porque él quería remodelar la ciudad. ¿Y a quién creen que le echó la culpa de ese incendio? A los cristianos. Entonces comenzaron a perseguirlos más fuertemente. Y como el apóstol Pablo era el precursor de ellos, era el líder del cristianismo en aquel entonces, tomaron a Pablo preso y lo metieron en un hueco, en una trinchera, en un calabozo al fondo del todo de la prisión, donde casi nadie podía llegar ni visitarlo. Mire lo que le dice Pablo en 2 de Timoteo 1:16. A Timoteo le dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Porque Pablo estaba al fondo de la prisión y casi nadie podía llegar allí. Era muy difícil. Bueno, pues es desde allí, mis hermanos, desde aquella prisión aislada, fría, donde el apóstol Pablo estaba pasando sus últimos días esperando ya solamente su sentencia para morir, ser ejecutado, es de donde él escribe esta segunda carta a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y es por eso que esta carta cobra un sentido distinto. Es una carta más personal, pero con un profundo sentimiento, porque es allí donde el apóstol Pablo abre su corazón y le da las últimas palabras, las últimas instrucciones a Timoteo para que él pueda continuar llevando la verdad a pueblo en aquel entonces. Entonces, el tema principal que encierra, mis hermanos, esta segunda carta es que Pablo le estaba pasando la estafeta o la antorcha a Timoteo para que él continúe con la obra que Pablo estaba llevando a cabo también. Ahora, aunque esta carta, mis hermanos, fue escrita directamente para Timoteo, era una carta personal para él, no deja de tener aplicaciones y principios para nuestras vidas personales también y para nosotros como iglesia, que haremos muy bien en recordar. Así que, ¿qué les parece si leemos entonces los primeros versículos de esta carta y luego me acompañan con una corta oración? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor, mis hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amado Dios y Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo. Señor amado, tu gracia y tu misericordia en Cristo son abundantes y hoy has decidido un día más derramar esa misericordia y esa gracia sobre nuestras vidas, Señor. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor, y poner este tiempo en tus manos para que tú nos hables, para que tú nos edifiques, Señor, para que tú puedas usar mi vida, bendito Dios, para hablar a tu iglesia, así como me has hablado a mí a través de este texto, Padre eterno. Por eso ponemos este tiempo en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, para iniciar entonces, vamos a iniciar con el remitente de esta carta. ¿Quién fue el remitente de esta carta? El apóstol Pablo escribe y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo, como es usual en la mayoría de sus cartas, se presenta aquí como un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué podemos pensar de esto? ¿Es que acaso Timoteo no sabía que Pablo era un apóstol? Él lo sabía. ¿Y qué es lo que era ser un apóstol? Bueno, ser un apóstol, mis hermanos, era un hombre que era escogido por Cristo, encomendado por Cristo para predicar la palabra de Dios. Era un hombre que había escuchado y que había sido testigo de los sufrimientos y padecimientos de Cristo para ser puesto en esa posición. Este hombre era dotado con la autoridad de Cristo, enviado por Cristo mismo para proclamar su verdad y para mostrar las maravillas del glorioso evangelio. Eso es lo que era un apóstol de Jesucristo. Y aunque el apóstol Pablo no fue escogido como los 12 lo fueron, que fueron testigos oculares de los acontecimientos que Cristo tuvo, o que Cristo hizo en aquel entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo tuvo algo aún mayor y más glorioso, diría yo, porque al apóstol Pablo se le presentó el mismo Cristo resucitado y le encomendó con esta misión del apostolado. Ustedes recuerdan camino a Damasco, cuando el apóstol Pablo, autorizado por los líderes religiosos, perseguía a los cristianos para encerrarlos, para matarlos. Dice que Jesús se le aparece en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Y el que persigue a la iglesia, persigue a Jesús, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo allí no solamente recibe la salvación en Cristo, sino que recibe esta encomienda del apostolado. Y narrando esto, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, versículo 15 en adelante, mire lo que dice. Dice el apóstol Pablo: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. El Cristo resucitado se le aparece a Pablo y le dice: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces el Señor se le aparece a Pablo resucitado y le da esta encomienda del apostolado. En ese sentido, el apóstol Pablo fue testigo ocular de los acontecimientos de Cristo. Pero si vamos más atrás y nos ponemos a analizar, el apóstol Pablo estuvo con vida cuando Jesús hacía sus milagros y sus prodigios también en medio de ellos. Simplemente no se menciona todavía el nombre de Pablo, sino hasta unos capítulos más adelante. Pero él miró y seguramente vio y escuchó lo que Jesús venía haciendo, y por eso él tenía un celo por el judaísmo y quería ir en contra del cristianismo. Pero el Señor se le aparece. Entonces, si vemos esto, mis hermanos, ¿por quién fue enviado el apóstol Pablo para proclamar lo que él había visto del Cristo crucificado? Por el mismo Jesús, por el Cristo resucitado. Ahora, el apostolado de Pablo, según este primer versículo, mis hermanos, se describe en primer lugar en relación con su origen. Primeramente, o en primer lugar, dice, por la voluntad de Dios. Dice el apóstol, es por voluntad de Dios. Pablo estaba firmemente convencido de que su oficio como apóstol, mis hermanos, no fue de hombres ni por hombres. No fue porque él se quiso poner como un apóstol, sino que este llamado que el apóstol Pablo recibió fue hecho por la misma voluntad de Dios. Ahora escuche esto, mi hermano. Aunque el apostolado de Pablo era por la voluntad de Dios,
y Dios lo había comisionado y lo había capacitado para desarrollar esta labor, que esto es la soberanía de Dios en un sentido, la responsabilidad de hacerlo era ¿de quién? Del apóstol Pablo. Nosotros debemos entender este principio, mis hermanos. Está la soberanía de Dios. Dios nos escoge, Dios nos capacita, Dios nos envía, pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar el paso, ir a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Es lo que nos deja ver este pasaje. En 1 Corintios 15, versículo 10, el apóstol Pablo les dice a los corintios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Está la gracia de Dios que obra en el corazón del hombre para encomendarlo a hacer una labor, pero está la responsabilidad del hombre el hacerlo. Es lo que está diciendo aquí. Hermanos, no hay un siervo de Dios en la Biblia que se haya visto trabajar como lo hizo el apóstol Pablo. Él dedicó toda su vida, todas sus fuerzas, diligentemente, responsablemente a la encomienda que Cristo le había hecho de predicar su palabra. Sin embargo, este llamado fue precedido y fue posible por la gracia de Dios en él. Porque Pablo no estaba buscando agradar a Dios, estaba haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué recibió? Gracia. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo describe, mis hermanos, todo lo que él ha trabajado y ha sufrido a causa del llamado que el Señor le dio. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 11, versículos 22 en adelante. Mire cómo se presenta el apóstol Pablo aquí. Dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todo esto el apóstol Pablo lo padeció por la obra de Cristo. Él se está presentando y está presentando las pruebas de su apostolado. El sello de su apostolado eran las marcas que él tenía en su cuerpo, de lo que él hacía, de lo que le hacían por predicar a Cristo. Y lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo estaba firmemente convencido que su apostolado era por la voluntad de Dios. Su llamado fue un llamado de carácter divino, no por hombres, no por una iglesia, no por una institución. Y esa era la seguridad que sostuvo a Pablo durante todo el tiempo de su ministerio, mis hermanos. En medio de las dificultades, él se sostuvo de eso. Mis hermanos, no hay nada más reconfortante y nada más motivante para un pastor saber que el llamado que él ejerce fue hecho por la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque cuando este hombre enfrente lo que muchos pastores enfrentan, cuando los pastores enfrentan desconsideración, críticas, quejas, traiciones, incluso abandono, nada de eso será un impedimento para poder continuar cumpliendo su llamado, puestos la mirada en Cristo. Cuando tú tienes la firme convicción de que Cristo te ha llamado y te ha delegado esa autoridad para que tú lo ejerzas, no hay nada que te pueda mover.
Fue Cristo quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, el origen del apostolado de Pablo fue por voluntad de Dios. Eso es lo que vemos en primer lugar. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese apostolado? Versículo 1. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dios en su voluntad escogió a Pablo, mis hermanos, con el propósito de proclamar las buenas noticias de la vida eterna en Cristo Jesús. Solamente en Cristo se nos ofrece esta vida eterna. Versículo 9, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? Y esto, mis hermanos, tiene una aplicación para todos nosotros. En primer lugar, tiene una aplicación para nosotros que ejercemos la labor de pastores. Primeramente, nosotros no somos apóstoles. No somos apóstoles, no tenemos esa autoridad, no tenemos ese llamado, porque ese ministerio ya terminó, porque ya se cumplió su propósito en esta tierra. Cuando el Señor levantó a los profetas y levantó a los apóstoles en aquellos tiempos, era para que ellos pudieran establecer la base del cristianismo, para que ellos recibieran revelación directa de parte de Dios y ellos plasmaran por medio de la Escritura la revelación concreta y correcta de Dios. Pues esa ya se terminó, porque nosotros tenemos aquí la palabra profética más segura, como dice Pedro, y nosotros tenemos aquí toda la revelación de Dios. Entonces ya no necesitamos ni apóstoles ni profetas que nos traigan ninguna revelación, porque todo el consejo de Dios ha sido revelado a través de su palabra. Por eso ese ministerio ha cesado, ya no existe. Sin embargo, al igual que Pablo, mis hermanos, hemos sido llamados y capacitados por Dios, y su gracia nos sustenta cada día. Y en ese sentido, todos nosotros, incluidos ustedes, que somos el pueblo de Dios, hemos sido llamados a proclamar las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Es lo que dice Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué Dios te salvó? Como Pablo, ¿para qué Dios te rescató? Para que tú anuncies las verdades de aquel que te llamó, de aquel que te rescató. Todos nosotros tenemos ese llamado, mis hermanos. En resumen, entonces, de esta primera parte, Pablo se presenta como un apóstol escogido por Jesús, enviado por Jesús y investido, capacitado con la autoridad de Jesús. Y su origen no es por mandato de hombre, ni concilios, ni por voluntad de hombre, sino que su mandato es el propósito de la promesa de vida en Cristo Jesús. Ese es el propósito que Pablo tenía. Ahora, dicho esto, entonces pasemos a considerar el receptor de esa carta. Pablo es el que escribe. ¿Quién recibe esta carta? Vamos ahí al versículo 2. Dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. El apóstol Pablo, mis hermanos, conoció posiblemente a Timoteo en su primer viaje misionero, cuando él estaba por Listra proclamando el evangelio. Dice el texto en Hechos capítulo 14, 19, que muchas personas se convirtieron en aquel día que Pablo llegó a esa ciudad. Y posiblemente entre ellos, esa mucha gente estaba Timoteo también allí. Y seguramente Timoteo escuchó la predicación de Pablo y se convirtió. Ahora, años más tarde, Pablo vuelve a pasar por esta ciudad para confirmar los ánimos de los discípulos allí, para afirmarlos en el Señor, y escucha hablar de este joven llamado Timoteo, un tal joven Timoteo que estaba sirviendo en la iglesia, que estaba poniendo sus dones al servicio de la iglesia. Y lo que hace Pablo es que decide invertir tiempo y esfuerzo, toma a Timoteo con él y se lo lleva a sus viajes misioneros para instruirlo en el camino del evangelio. Pablo y Timoteo, mis hermanos, en ese sentido, tuvieron una cercanía muy fuerte. Es por eso que en el versículo 2 se lo llama mi amado hijo.
porque se considera y se cree que fue por medio de la predicación de Pablo que Timoteo vino al Evangelio. Entonces él lo adopta como un hijo y forman esa relación estrecha. No solamente porque posiblemente Pablo fue el instrumento que Dios usó para la conversión de Timoteo, sino porque verdaderamente ellos estrecharon una amistad, una hermandad así de profunda como de un padre a un hijo. El apóstol Pablo, mis hermanos, estimaba mucho a Timoteo. Había escuchado buen testimonio de él en medio de la iglesia. Pablo había sido testigo de ese buen testimonio. Y mire lo que les dice en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19, acerca de Timoteo. Les dice ahí a los Filipenses: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué descripción tan hermosa da Pablo de este joven Timoteo, mis hermanos. Un joven que estaba enteramente interesado por la iglesia, estaba orando por la iglesia, estaba sirviendo a la iglesia, estaba dispuesto a ir a donde sea para ir y compartir con la iglesia de lo que el Señor le ha dado. Tenía una disposición de corazón este joven Timoteo, y Pablo lo había visto y por eso exalta esas virtudes de Timoteo. Entonces este joven fue mentoreado por Pablo y él lo tomó de la mano, se lo llevó con él, lo instruyó en el ministerio, pero llegado un momento, como sucede en cada hogar, que los hijos crecen, maduran y toman alas y se independizan, lo mismo pasó con Timoteo. Timoteo fue dejado allí en Éfeso para que corrigiera, ¿se acuerdan? Lo que estaba deficiente. Tienen una separación en ese sentido con Pablo, pero su amistad, su confraternidad, su amor seguía estando allí, y es por eso que Pablo le continuó escribiendo estas cartas, como si él estuviera allí con él. De hecho, Pablo, mis hermanos, como un padre a un hijo, conocía las debilidades de Timoteo, tales como su timidez, sus constantes enfermedades, pero asimismo conocía sus fortalezas, las fortalezas como esa fe verdadera que habitaba en Timoteo. Pablo sabía acerca de ello. Como padre espiritual, Pablo seguía orando por su hijo amado Timoteo, y dice el texto en el versículo 3 que de noche y día en sus oraciones se acordaba de él para que Dios tuviera misericordia y su paz estuviera con él. Estaba completamente interesado en ayudar, en animar, en alentar a Timoteo. Pablo daba gracias a Dios por la vida de Timoteo, que vio en él los dones que el Señor le había dado también. Pero el apóstol Pablo, mis hermanos, no vio en los dones o en el carácter o en lo que tenía Timoteo algo como una competencia. No tuvo envidia de Timoteo. No dijo, no, yo soy el apóstol y Timoteo tiene que sentarse y yo tengo que precedir y seguir adelante. No. Pablo ayudó a Timoteo y le levantó para que él llevara la predicación de la palabra, para que él ministrara en el lugar donde él estaba. No vio en Timoteo como una competencia por los dones que él había recibido. Como padre espiritual igualmente, Pablo le escribía a Timoteo y le animaba como un padre a un hijo. Cuando Timoteo estaba en medio decaído, medio debilitado, ¿qué es lo que le dijo Pablo? Le dijo Pablo a Timoteo: levántate, no te avergüences del evangelio, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando estaba debilitado a causa de su salud, le decía a Timoteo: bebe un poco de vino a causa de tus constantes enfermedades, para tus dolores de estómago. Él estaba preocupado como un padre a un hijo. Y asimismo Pablo seguía expresando su deseo de volver a ver a Timoteo, como todo padre desea cuando su hijo se marcha de casa. Cuando los hijos se van, se independizan y de vez en cuando van a visitar a sus padres pasado cierto tiempo, los padres son felices de recibir a sus hijos, ¿verdad? Pues asimismo Pablo, por eso le dice: deseando verte, para ver tus lágrimas, como tú derramabas esas lágrimas. Y se cree en ese sentido que seguramente Timoteo estuvo presente el día que se lo llevaron a Pablo a la cárcel. Y seguramente él estaba llorando al ver a su padre ser encarcelado y llevado por predicar el evangelio. Muchos comentaristas dicen que seguramente Timoteo fue testigo de eso, y por eso Pablo le dice que quería verlo para recordarse de sus lágrimas cuando él fue llevado a la cárcel. Entonces Timoteo tuvo un mentor, tuvo un hombre que se ocupó de guiar, de aconsejarlo durante años, que el Señor les permitió caminar juntos. Y a modo de aplicación, mis hermanos, para nosotros,
yo te pregunto, ¿y cuán importante es para ti el discipulado? ¿Cuán importante es para ti el discipulado? ¿Tienes tú un tutor espiritual que te instruya en tu caminar, para que te ayude en tus dudas, para que te ayude a orar, para que Él conozca también tus debilidades y te apoye en oración? ¿Tienes tú un Pablo que te esté discipulando? ¿Tienes tú un Timoteo a quien estés discipulando, ayudando, animando? Y si tú eres una persona madura en la fe, imita a Pablo, invierte tiempo en un discípulo. Tómalo contigo como lo hizo Pablo con Timoteo y camina con él o con ella en el caso de las hermanas y ayúdale a caminar en su crecimiento espiritual, siendo tú de ejemplo y viendo los frutos que el Señor está dando en su vida. Ahora, si tú eres una persona nueva en la fe, busca una persona que te discipule. Busca una persona que sea madura, una persona que te dé buen testimonio y que te enseñe el camino de la verdad, una persona que no sea buena aconsejando solo con palabras, sino que tú veas una vida recta, una actitud correcta, un ejemplo digno de imitar para ti. Entonces recuerden, mis hermanos, Timoteo tenía un tutor, Pablo, un mentor espiritual que lo ayudó y lo guió, pero eso no era lo único que Dios usó para este joven, sino que también Pablo tenía antepasados o familiares piadosos. En el versículo 5, Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. En el capítulo 3 de esta misma carta, mis hermanos, en el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez él había conocido las Sagradas Escrituras, las cuales le habían hecho sabio para la salvación en Cristo Jesús. Ahora, ahí surge una pregunta. ¿Quién le enseñó a este muchachito las Sagradas Escrituras? Porque Pablo no estaba ahí todavía. ¿Quién fue, mis amadas hermanas? Su madre y su abuela. Fueron ellas las que se encargaron de enseñarles. Mujeres piadosas, temerosas de Dios, le enseñaron las Sagradas Escrituras a Timoteo, a pesar de la madre de Timoteo tener un esposo inconverso, porque el padre de Timoteo era un griego y no era creyente. Y algo que debemos tener en cuenta, mis hermanos, al entender esto, es que la fe de nuestros padres no garantiza nuestra fe como hijos. Es decir, tú puedes tener mucha fe como padre, tú puedes instruir a tu hijo, pero tu hijo un día también tiene que ejercer esa fe. Tu fe no va a salvar a tu hijo, porque la salvación es personal, ¿verdad? Y como alguien ha dicho, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y tú tienes que ser un hijo de Dios, creer en Él, pero tú tienes que tener fe igualmente y mostrar esa fe. Pero si tú eres un padre o eres una madre, te pregunto, ¿le estás enseñando tú las Escrituras a tu hijo desde pequeño? A Loida y Eunice no se les atribuye el haber convertido a Timoteo, pero sí se las reconoce aquí, mis hermanos, como ellas le enseñaron las Escrituras desde pequeño. Alguien dijo, el amor de los padres, la instrucción, las oraciones no garantizan la conversión de los hijos, pero definitivamente son un medio divino para sensibilizar el corazón de los hijos. Son un medio divino que Dios usa y que tu hijo te vea orar, te escuche orar por él, clamar por él, ver que tú le enseñas la palabra, que le dices, hijo, sentémonos, hagamos un devocional, meditemos en la palabra del Señor por un momento. Eso es un medio divino que Dios usa porque algún día el Señor, esa semilla que está sembrando en el corazón, va a dar su fruto. Yo ruego, mis hermanos, que esto sea de estímulo para todos nosotros, primeramente los padres que tenemos esta gran responsabilidad, pero de una manera particular y especial por las madres, sobre todo las madres solteras que están aquí, que me escuchan. Si tú eres madre soltera o tienes un esposo pero que no es creyente, recuerda que la madre de Timoteo no tuvo un esposo creyente. Sin embargo, ella fue de gran influencia en la vida de este joven. Mujer soltera, no pienses que si a lo mejor tus hijos tuvieran una figura paterna, todo sería mejor o diferente. Y aunque no queremos negar la importancia de la figura paterna en el hogar, es muy importante, entiende esto, que aunque tus hijos no tengan a su padre biológico a su lado, tú puedes marcar la diferencia siendo de influencia para su vida, siendo de testimonio para él. Tú puedes marcar la diferencia siendo un buen ejemplo.
Pero si lamentablemente tú en tu soltería te excusas por el abandono y has pasado y te dedicas a una vida de libertinaje, de desenfreno, deliberadamente, cuando ellos crezcan, lamentablemente lo vas a lamentar, porque no le estás dando un buen ejemplo a tus hijos. Entonces sí, aunque una figura paternal es importante en el hogar, no obstante, si no la tienes, no debes desanimarte. Esto no debe desanimarte para levantar a tus hijos y darles un buen ejemplo en sus vidas, mi hermano. Y lo puedes hacer primeramente orando por ellos, instruyendo a tus hijos, amándoles y dándoles un buen ejemplo. Esa es la manera. Así que Timoteo fue animado por la vida de piedad de su madre y de su abuela, fue animado por la instrucción del mentoreo que Pablo le dio, pero también Dios lo dotó con dones espirituales y con frutos del Espíritu. Es lo que vamos a ver a continuación. Mire lo que le dice Pablo en el versículo 6. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, ustedes recuerdan ciertas características cuando iniciamos Primera de Timoteo, ciertas características que se dio, fue el pastor Carlos que predicó acerca de eso, que él podía haber usado como excusa, Timoteo podía haber usado como excusa para no ejercer el ministerio. Se decía que él era físicamente débil, que tenía problemas de enfermedades constantes, que lo dolía su estómago, y era personalmente tímido y relativamente joven. ¿Se recuerdan acerca de eso? Ahora, encima de todo eso, su tutor, su padre espiritual, el apóstol Pablo, preso por causa del evangelio y próximo a morir. O sea, Timoteo podía haber dicho aquí: yo soy débil en la fe, soy joven, me enfermo mucho, Pablo va a morir por predicar el evangelio, yo me voy, yo me retiro, yo no puedo, no creo que tengo la capacidad de hacerlo. Pero la realidad, mis hermanos, es que Timoteo sí estaba capacitado con los dones del Espíritu y con los frutos del Espíritu. Y es el propósito de Pablo, a través de lo que le está comunicando, animarle a ese joven para que él tome fuerza, tome valor, sea valiente y continúe con lo que Pablo le estaba encomendando. Estaba dotado con los dones del Espíritu, por eso Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, el fuego del don de Dios, que está en ti. Y aunque el texto no lo dice explícitamente, podemos ver cierta luz de qué se trata, ya que Pablo le dice: el cual está en ti por la imposición de mis manos. Y al parecer, mis hermanos, según varios estudiosos, esto tiene que ver con los dones de gobernar y enseñar que un pastor recibe cuando otros pastores, la iglesia, oran por él y lo encomiendan en el pastorado. Recibe esos dones de gracia de parte del Señor para gobernar la iglesia, para enseñar la iglesia. Cuando Pablo encomendó a Timoteo al ministerio, él junto con la iglesia impusieron las manos sobre Timoteo y él recibió este don. Y por eso Pablo le dice: acuérdate del don que recibiste por medio de la imposición de mis manos, don de presidir, don de enseñar. Y algo que podemos aprender, mis hermanos, de esto es que Dios no llama al que cree estar capacitado. Si tú crees: yo estoy capacitado, me he estudiado toda la escritura, tengo un doctorado en teología y Dios me va a usar, estás perdido. Dios no llama al que se cree que está preparado. Dios capacita al que va a llamar. ¿Y cómo lo capacita? Por medio de la iglesia, sirviendo en tu iglesia. Dios te va capacitando, te va formando para usarte en algún momento cuando el Señor así lo haga. Ahora, el hecho de que Dios haya dado estos dones a Timoteo no significa que estos dones también eran estáticos y que ellos funcionaban solos. Timoteo tenía que hacer algo también. Pablo compara estos dones con el fuego. Y este fuego, mis hermanos, ni Timoteo ni ninguno de nosotros puede crear, sino solamente el Espíritu de Dios. Este fuego, este don que nos da el Señor, solamente el Espíritu Santo obrando en nosotros puede hacerlo. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es apagar ese fuego. Podemos apagar ese fuego que hemos recibido de parte de Dios. Por eso Pablo le dice: aviva el fuego del don que está en ti. No lo apagues, no dejes que eso se extinga. ¿Y cómo puede un hombre que ha sido llamado al ministerio apagar ese fuego? Dos cosas: con una vida de pasividad y una vida de vagancia. Una vida de pasividad y una vida de ganancia. Nosotros no creamos nuestros dones, mis hermanos, es algo que Dios nos da, son regalos del Espíritu Santo, por eso es un don
para nosotros poder edificar a la iglesia del Señor para la gloria de Dios. Pero esos dones pueden ser extinguidos por medio de la vagancia. Ustedes recuerdan una parábola que nuestro Señor Jesucristo dio acerca de los talentos. ¿Qué pasó con ese hombre que había recibido talentos por parte del Señor y en lugar de desarrollarlos y multiplicarlos los escondió? No le fue muy bien. Le fueron quitados todos y se los dieron a otro. Entonces nosotros sí podemos apagar de alguna manera cuando somos pasivos y cuando somos vagos en no usar y no ejercitar esos dones. Pablo le recuerda a Timoteo: tú tienes dones los cuales te capacitan para el ministerio, pero no los descuides, debes avivar ese fuego en ti, Timoteo. ¿Y cómo avivo ese fuego? ¿Cómo avivo esos dones que he recibido de parte del Señor? Usándolos y perfeccionándolos. ¿Y cómo sabes cuáles son tus dones? Pues poniendo tu vida al servicio de la iglesia del Señor. Cuando tú sirves al Señor en tu iglesia local, tus hermanos y tus pastores van a observar los dones que tú tienes. Ellos van a ver el don que tú tienes y te van a animar para que tú sigues y continúes adelante. Puede ser que los varones aquí tengan el don de enseñanza. Pueden hacer que tengan el don de servir, el don de presidir, el don de predicar. O algún hermano o alguna hermana tenga un don, un talento con la música, de cantar, de tocar algún instrumento. Entonces, cuando tú sirves en la iglesia y estás en medio de la iglesia sirviendo, eso se va a notar. Y cuando tú eres puesto a servir, el Señor te va capacitando y te sigue ayudando para mejorar esos dones, porque tú también vas a comenzar a prepararte mejor para servir a la iglesia. Pero como dijimos que Timoteo no solo recibió dones del Espíritu Santo, sino también que recibió el fruto del Espíritu Santo. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Pablo habla aquí de espíritu de cobardía, mis hermanos, él se está refiriendo a actitudes, a una actitud de amor, a una actitud de poder y de dominio propio. Pero no podemos desligar esto también del Espíritu Santo, porque aquí habla de dones del Espíritu Santo. Primeramente, ¿por medio de quién recibimos el poder? Según Hechos 1:18, por medio del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando tú crees en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y vienes a Él, eres capacitado con el poder del Espíritu Santo. Recibimos ese poder. ¿Y qué son el amor y el dominio propio? Son frutos del Espíritu Santo. ¿Ve? Pablo recibió los dones del Espíritu Santo, Timoteo recibió los dones del Espíritu Santo, pero también recibió los frutos del Espíritu Santo. Entonces Timoteo, a pesar de su juventud, de su fragilidad física, contaba con el poder de Dios que operaba por medio del Espíritu Santo en su vida. Y ese mismo Espíritu, mi amado hermano, mi amada hermana y hermano que están aquí, también lo tenemos nosotros por medio del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, y lo que el Señor nos llama es a servir a la iglesia, a poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio de su obra. Ahora, ¿saben por qué necesitamos los dones, pero también los frutos del Espíritu Santo? Para servir, porque si no tenemos dominio propio, templanza, cuando estamos sirviendo, podemos nosotros hacerlo con arrogancia. Podemos hacerlo como si no hubiéramos recibido eso de parte de Dios y que nosotros somos capaces de hacerlo. El apóstol Pablo les escribe a los corintios, quienes estaban jactándose de los dones que habían recibido, pero que no tenían amor en su corazón. Y mire lo que les dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Les dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ellos se jactaban de que tenían los dones del Espíritu Santo. Algunos profetizaban, otros hablaban en lenguas, otros hacían milagros, prodigios, pero no tenían amor. Estaban haciéndolo con arrogancia, como que ellos fueran los que tienen el poder y no lo recibieron de parte de Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que alguien pudiera estar sirviendo en la obra usando sus dones, pero no con amor, sino con arrogancia. Puede pasar y se ha visto en muchas iglesias.
Es por eso que tú y yo, al igual que Timoteo, necesitamos del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo según Gálatas 5? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Necesitamos del fruto del Espíritu Santo para servir con un espíritu afable, apacible, con un espíritu manso, no creyéndonos nosotros algo. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en base a los dones y los frutos que Timoteo había recibido? Pablo, en los versículos siguientes, que lo vamos a ver tal vez la próxima semana, comienza a exhortarlo y le dice: no te avergüences. Tú no solo has tenido un gran mentor espiritual, Timoteo, no solamente una familia piadosa, tienes también, y yo diría algo mucho mayor, y es el Espíritu Santo en ti. Los dones y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y con eso lo que hace Pablo es afirmar a Timoteo, animar a Timoteo para que él no se eche para atrás, para que él tome esa estafeta que le estaba siendo transmitida y él la pueda pasar luego a los varones que seguían detrás de él, varones idóneos que sean llamados conforme al carácter y a la voluntad de Dios. Es lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo. Y para ir terminando, mis hermanos, mi amado hermano, mi amada hermana, no sé si tú alguna vez sentiste vergüenza de dar testimonio de tu fe, testimonio acerca de Jesús. Tal vez por temor a la burla, por temor al desprecio. ¿Saben qué? Timoteo también tuvo vergüenza. Y por eso Pablo le decía que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo se acobardó en algún momento de predicar el evangelio. Seguramente se escondió a causa de la persecución. Y a nosotros también nos pudo haber pasado en algún momento muchas veces. Pero es ahí, mis hermanos, donde nosotros debemos recordar que mayor es el que está en nosotros, el Espíritu Santo, y que Él nos ha capacitado con los dones. Él nos ha capacitado, mis hermanos, con su gracia, con su ayuda, para nosotros poder predicar el evangelio. Y es lo que debemos de hacer como iglesia y como individuos cada día. Así que no nos cansemos y no nos avergoncemos, mis hermanos, de dar testimonio de la obra de Cristo en la cruz, porque a través de eso el Señor quiere salvar muchas almas, las cuales nosotros tenemos responsabilidad de hacerlo. Que el Señor nos ayude entonces a ejercer esta función en nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos? Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito Padre, gracias porque hoy iniciamos esta preciosa segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, de la cual se desprenden principios, bendito Dios, y enseñanzas para nosotros, muy importantes para nuestra vida. Gracias, Señor amado, por dejarnos tu palabra. Tu palabra nos edifica, nos santifica, nos redarguye, Señor, y es tu palabra la que nos alumbra cada día. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a meditarla. Ayúdanos a guardarle en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Y que tú avives, Señor, el fuego del don que está en nosotros para predicar tu palabra, para servir a tu iglesia, para proclamar tu verdad y para glorificar tu nombre con nuestras vidas, siendo de testimonio, Señor. Oro por las hermanas que son solteras aquí, Señor, que tienen hijos pequeños, para que tú les ayudes a ellas a ser de testimonio para ellos, que ellas se esfuercen, bendito Señor, por darles ejemplo, por compartirles la palabra, bendito Dios, a estos pequeños, bendito Padre. Y a nosotros como padres, ayúdanos igualmente, para que así tomemos ejemplo, bendito Dios, de lo que hicieron la madre y la abuela de Timoteo, y no nos cansemos de compartir el evangelio, tu palabra con nuestros hijos, Señor. Y que el día de mañana veamos de aquí jóvenes como Timoteo que se levantan a servirte, a servir a tu iglesia, a glorificar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.